Sé que mi hija me habló por teléfono el 17 de septiembre del 77. Me dijo, mamá, anda a buscarme el Iván, un nenito de 3 años que tenían. ¿A dónde tenía que ir a buscar el chico? Acá, a Rosario. ¿Pero a qué casa? A la casa de un pariente que lo habían dejado. Entonces yo vine a buscarlo y me llamó la atención. ¿Se lo llevó a Santa Fe usted? Lo llevé al niño? a Santa Fe, lo dejé con mi consuegra, o sea, la mamá de mi yerno, y me volví a Rosario. ¿Por qué se volvió a Rosario? Porque tuve ciertas dudas. ¿Por qué? Por la ropa que le habían dado al nenito. Y yo me refugié en la casa de un vecino porque ya vi que en la casa de mi hija había militares, que se llevaron todo lo de la casa. ¿Usted fue hasta la casa? Yo fui a la casa de una vecina de mi hija y se llevaron todas las cosas. Yo los vi cuando estaba el camión del ejército cargando las últimas cosas que tenían mis hijas en la casa. ¿El personal que cargaba estaba vestido con ropa de civil o con ropa de...? No, con ropa de fajina de ejército, como los chicos que hacen los soldados, así. Y el camión también era del ejército. ¿Entrevistó a alguna autoridad civil o militar? Sí, civil y militar. ¿A quiénes? Y por ejemplo, en Rosario, militar González Rulé, que me dijo, ¿qué le hace suponer que nosotros tenemos a su hija? No, le dije yo, no me hace suponer, ¿qué me va a hacer suponer que la casa de mi hija la tienen los militares? Porque hasta la actualidad están en la casa de mi hija. ¿Cómo comprobó esto? Que la casa de su hija estaba en poder de militares. Porque yo fui a la casa y estuve conversando con ellos. ¿Y qué le dijeron sobre los habitantes anteriores de la casa? Nada, nadie sabe nada, los tragó. Mi detención se produjo frente a mi lugar de trabajo, el Club Deportivo Central Córdoba, donde yo ejercía funciones de director técnico de todas las divisiones de básquetbol masculino y femenino. ¿Dónde lo condujeron? ¿A dónde lo condujeron? Yo supongo, por las características que he escuchado, que puede ser el campo de la Ribera, y había alguien que clasificaba aparentemente a los interrogados. Entonces, cuando yo paso, me pide disculpas por la detención. Me dice que la tarea que yo estaba realizando como entrenador deportivo era muy noble. Me dice que me iban a acompañar y que luego yo no mirara para atrás, me sacaban y bueno, me iba a mi casa. Cuando aparentemente eso iba a ocurrir, alguien llegó muy excitado y dijo, estamos por cometer un gravísimo error, dice, porque en el allanamiento que se había realizado la noche anterior, descubrimos una oblea del ERP, hizo espacio de tiempo, de silencio, una carta a los soldados, también del ERP, y una foto mía con Santucho en Tucumán. Yo protesté bastante violentamente por cuanto no me quedaba la más mínima, ni la menor duda de que era un invento. Una foto mía con Santucho ya bordeaba el disparate, yo no conocía Tucumán, no lo conocía Santucho, no pertenecía al ERP, etc. Bueno, entonces el oficial que antes me había pedido disculpas se dirigió en el mismo tono, casi con un poco como si sintiera pena, y me dijo, bueno, profesor, yo lo lamento, lo van a investigar, si es inocente lo van a largar y si no, pum, 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 boleta. Bueno, me sacaron y me cargaron a otra camioneta, no puedo saber si era la misma o podía ser la otra, con otro detenido. Nos ataron individualmente y luego nos ataron en conjunto y nos dejaron solo en la parte de atrás y empezamos a recorrer un camino bastante largo. En un momento llegamos a un lugar donde nos detenemos, yo muchos años después puedo reconocer más o menos por la topografía, por las distancias, la entrada, el puesto de entrada de La Perla por la ruta que va de une Córdoba a Carlos Paz. Ahí también llegaron alguien que transformó totalmente distinto al resto de los detenidos, totalmente la vida del campo de concentración. Se llamaba Tomás Eduardo Gómez Prats. Tomás Eduardo Gómez Prats no necesitó ser interrogado como a todo el resto, por cuanto él desde el primer momento asumió pertenecer a una organización armada, ¿no? Para mí era una sorpresa por cuanto él llamaba Juventud Guevarista. Gómez Prats
una noche que fue violentamente torturado, cantó al día siguiente una canción política, la Internacional, y posteriormente se habían retirado los oficiales, nadie le dijo nada, pero comenzó otra que en la segunda estrofa lo nombró a Santucho, entonces se ve que cayeron en cuenta de que lo que se trataba. Lo golpearon y a partir de ese momento se le golpeó en forma mucho peor. O sea, a pesar de todas las amenazas, de todos los golpes, como había versiones contradictorias y un poco yo estaba políticamente en el limbo, salí convencido de que a lo mejor había boleta, pero a lo mejor no. Incluso cuando salí muy preocupado porque no sabía si me soltaban o me mataban, pero quedé con la duda. Pero la duda duró muy poco tiempo, porque al leer La Voz del Interior se me había guardado en esperanza de mi liberación, pues es un defecto familiar desde hace muchos años. Observo un comunicado donde se dice que ha habido un enfrentamiento militar y que 3 tremendos delincuentes subversivos habrían perecido en un combate con soldados, con fuerzas regulares. Bueno, era una noticia muy común en los diarios de esos días, pero lo que no era común para mí es que los nombres eran el de, al hacerse el reconocimiento por parte del Tercer Cuerpo de Ejército, era el de Tomás Eduardo Gómez Prats, era el de Liliana Barrios y era el de Eusebio Alejandro Ema. Yo de Liliana Barrios y Eusebio Alejandro Ema sabía que estaban ahí. De Tomás Gómez Prats no solamente sabía que estaba, sino que evidentemente en la fecha, 7 a la madrugada, no creo que estuviera en posibilidad siquiera de saltar una gilet, porque con él se habían cebado y los propios carceleros hablaban de él en forma tremenda. Además había dicho alguien a la tarde que habían acabado con el cantor y con toda la orquesta, se le llamaba cantor a raíz de esa canción política que el señor Gómez Prats cantó.